Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Iván Torre Villalbazo, soy investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Les voy a hablar el día de hoy sobre bioquímica del ejercicio. ¿Por qué es importante el ejercicio? Debido a que es participa activamente en el balance energético. En esta imagen podemos ver que el balance energético se divide en la energía que ingresa al organismo a través de los nutrimentos y la energía que el organismo ocupa a través de tres modos principales. Uno es el gasto energético basal, el cual es dependiente de características que uno no puede modificar, como es edad, sexo, talla y peso. La termogénesis, que es un proceso bastante interesante, pero que se ha hablado en otra ocasión, por lo que el último de los tres moduladores del balance energético es la actividad física, la cual es absolutamente voluntaria. Entonces, ¿qué es la actividad física y por qué es importante en el balance energético? La actividad física pues es el movimiento del músculo esquelético. Aquí podemos ver en esta imagen que el músculo esquelético está conformado por fibras, donde las células están fusionadas formando una fibra multicelular, donde de un extremo a otro corre una fibra de actina. Y hay una proteína llamada miosina que toma la fibra de actina y la jala. De ese modo hay la contracción muscular. Entonces, ¿de qué modo el músculo ocupa energía durante la contracción muscular? Y la respuesta podría ser muy simple, pero no, es muy interesante. Y son dos modos diferentes. Así que la primera es el modo más conocido. Aquí podemos ver en esta imagen que la miosina, que como les comenté es una proteína que se asocia a la actina y jala la fibra. Entonces la miosina requiere ATP para poder agarrar a la fibra de actina, jalar y volver a soltarla, para nuevamente volver a jalar una fibra y generar la contracción. Entonces, durante la contracción muscular, la asociación de la miosina con la actina ocupa ATP. Sin embargo, en esta imagen podemos ver algo muy interesante. No solo la contracción ocupa ATP durante la actividad física, sino que la relajación ocupa la otra mitad de la energía que se requiere durante la actividad física. ¿Y por qué durante la relajación? En esta imagen podemos ver en el interior de las células lo que estimula la contracción es la liberación de calcio del retículo endoplásmico del músculo, que en este caso se le llama retículo sarcoplásmico. Entonces el calcio está en el interior del retículo. En el momento en que una señal nerviosa le indica a la fibra muscular que se contraiga, el retículo sarcoplásmico libera calcio, el cual es la señal para que toda la fibra se contraiga. Ahora, durante la relajación, es necesario que el calcio, que ya está dentro de la célula, regrese y se acumule nuevamente en el retículo sarcoplásmico. Algo que debemos recordar, y esto es importante para terminar de entender este concepto, es el transporte de moléculas a través de una membrana. La difusión es cuando una molécula puede atravesar la membrana. El calcio no es una de estas moléculas, requiere un transportador. Aquí vemos en el segundo ejemplo, es un transportador que simplemente es un canal abierto donde algo entra y sale según la concentración. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos para que el músculo contraído se relaje es que todo el calcio regrese al retículo sarcoplásmico. Entonces eso requiere que el calcio sea transportado al interior del retículo sarcoplásmico en contra de su gradiente, y eso requiere ATP. Eso se le llama transporte activo. Así que en esta imagen podemos ver, ahí está el artículo que sustenta esta imagen, podemos ver que la relajación de una fibra requiere una gran cantidad de ATP para que el calcio regrese al retículo sarcoplásmico en contra de su gradiente de concentración, y en el momento en que la fibra muscular queda libre de calcio, en ese momento la actina y la miosina se liberan y el músculo se relaja. Entonces acabamos de ver cuáles son la razón por la cual la actividad física ocupa energía, y podemos ver que ocupa una gran cantidad de energía.
Aquí estamos viendo los diferentes tipos de músculos que hay en el organismo, desde el músculo liso, el músculo estriado, el músculo cardíaco. Sin embargo, la actividad física es un movimiento voluntario, como lo comenté hace un momento, el cual es mediado por el músculo esquelético. Así que lo que vamos a hablar de aquí en adelante es únicamente el metabolismo del músculo esquelético. Dado que requiere energía el músculo durante la actividad, en esta imagen estamos viendo los diferentes sustratos que usa el músculo durante la actividad. En los primeros segundos de contracción muscular se utiliza la fosfocreatina, es un almacén de ATP que tiene el músculo, entonces esos primeros segundos se utiliza ese almacén. Posteriormente, cuando se agota la fosfocreatina, empieza a utilizarse el glucógeno. Nuestro músculo almacena una gran cantidad de glucógeno, así que durante los primeros 10 o 15 minutos de actividad física se está utilizando la reserva de glucógeno del músculo. Si la actividad física es prolongada y dura más de 10 o 20 o 30 minutos, entonces es cuando la fibra muscular requiere otra fuente energética, y esa es la glucosa que viene de la gluconeogénesis en el hígado o de los ácidos grasos que proceden de la lipólisis del tejido adiposo. Para eso el músculo requiere mitocondrias para poder oxidar los ácidos grasos, y todo esto lo vamos a ver en esta imagen. Aquí podemos ver que en los primeros segundos la fosfocreatina libera ATP para la utilización como fuente energética. Posteriormente estamos viendo que el glucógeno se degrada, se rompe, se libera la molécula de glucosa y es utilizada en la glucólisis anaerobia. Esto es importante mencionarlo. La glucólisis por sí misma no requiere oxígeno y libera 2 ATPs. Sin embargo, libera el ácido pirúvico, que si hubiera oxígeno y mitocondrias, en la mitocondria puede obtenerse de una glucosa 38 ATPs. Sin embargo, en la glucólisis anaerobia, sin necesidad de mitocondria, solo se pueden obtener 2 ATPs. Eso es muy poco, sin embargo es útil porque no requiere oxígeno. Eso lo vamos a ver un poco más adelante y cuál es la importancia de esto. Así que el último paso en la actividad física, cuando la actividad física ya tiene cierta duración, se requiere forzosamente las mitocondrias que están en el interior de la fibra muscular, y estas mitocondrias pueden utilizar ácidos grasos, el ácido pirúvico que procede de la glucosa, e incluso aminoácidos. Y se puede obtener una gran cantidad de ATP y por mucho tiempo gracias a la actividad mitocondrial. Entonces, ¿de dónde vienen los ácidos grasos durante la actividad física a largo plazo? Aquí estamos viendo que la lipólisis es la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo que viajan por la circulación unidos a albúmina y son captados por el músculo en ejercicio para que a través de la beta-oxidación se rompe un ácido graso a varios acetil-CoA, y dentro de la mitocondria el acetil-CoA va a producir energía. Todo esto es regulado de manera hormonal. En esta imagen es bastante interesante, podemos ver cuál es el perfil hormonal de la actividad física. Aquí estamos viendo que cuando yo acabo de comer, la insulina estimula que toda la energía de los alimentos se guarde en el hígado como glucógeno, se guarde en el tejido adiposo como triglicéridos y también se guarde en el músculo como glucógeno. Dado que la actividad física requiere usar energía y no guardar energía, entonces la insulina no es útil durante la actividad física. Aquí estamos viendo en el ayuno, la hormona que principalmente está elevada es el glucagón y el cortisol. Estas dos hormonas están estimulando la lipólisis y la glucogenólisis. Quiere decir romper el glucógeno a glucosa para que sea utilizado como fuente de energía. Finalmente, en la actividad física, que podríamos decir que tiene un perfil hormonal más similar al ayuno, las principales hormonas son la epinefrina y el cortisol. Es interesante que sean las hormonas asociadas al estrés, así que efectivamente podríamos decir que para el organismo la actividad física pues es una actividad en respuesta al estrés. Entonces, el tejido adiposo es muy importante en la función del músculo esquelético durante la actividad física porque es el que le va a proveer de energía por mucho tiempo. En especial la actividad física de resistencia requiere un aporte continuo de ácidos grasos del tejido adiposo. Entonces estamos viendo aquí que durante el postprandio la insulina estimula que la glucosa y ácidos grasos se guarden en el tejido adiposo como triglicéridos, mientras que en el ayuno
o como vemos en la actividad física, el tejido adiposo rompe estos triglicéridos para liberar glicerol y ácidos grasos para alimentar al músculo que se está ejercitando. Aquí estamos viendo la acción de la insulina y del otro lado, lo contrario, glucagón, epinefrina y cortisol. Ahora, esto es bastante importante que nos quede muy claro. El músculo tiene dos tipos de fibras totalmente diferentes y entender la función de cada fibra nos ayuda a comprender muchas cosas de la fisiología del ejercicio. Hay varias definiciones de fibras, tipo 1, 2 y varios intermedios. Sin embargo, vamos a hacer algo sencillo. Dividámoslo en fibras tipo 1 y tipo 2. Tiene aquí en esta imagen muchas características. Sin embargo, en vez de memorizar cada una de las características, les voy a decir que las fibras tipo 1 tienen mitocondrias, mientras que las tipo 2 no tienen mitocondrias. Así que las fibras tipo 1 utilizan glucosa y ácidos grasos como fuente de energía, obtienen mucha energía, pero requieren oxígeno. Así que son fibras podríamos decir, lentas, dado que la utilización de sustratos en la mitocondria requiere algo de tiempo, entonces se les llama fibras lentas, pero de resistencia. Mientras que las fibras tipo 2 no tienen mitocondrias, quiere decir que no pueden utilizar ácidos grasos, pero hacen glucólisis anaerobia. La ventaja es que no requiere oxígeno y su contracción es rápida. Así que podemos ver en esta imagen los mecanismos o las rutas metabólicas que ocurren en ambos tipos de fibras. En la fibra tipo 2, que como vimos, al no tener mitocondrias, la glucosa provee únicamente 2 ATPs por molécula y 2 piruvatos que se van a convertir en ácido láctico. Así que la ventaja es que proveen energía muy rápida, sin embargo se agotan también muy rápido. Las fibras tipo 1 que tienen mitocondrias pueden utilizar ya sea glucosa, aminoácidos o ácidos grasos, requieren oxígeno, pero pueden liberar una gran cantidad de ATPs. Por ejemplo, una glucosa provee 34 ATPs, un ácido graso más de 100. Quiere decir que si yo hago una actividad física que requiere resistencia, voy a ocupar las fibras tipo 1 que tienen mitocondrias. Así que aquí estamos viendo cómo el tipo de actividad física que uno realiza, o en este caso podemos decir el deporte, ¿verdad? Un deporte ya es una actividad física con un objetivo y con cierto tipo de repeticiones. Así que las personas que normalmente están acostumbradas a ser velocistas tienen fibras tipo 2, sin mitocondrias. Se cansan muy rápido, sin embargo son muy veloces. Mientras que las personas que son corredores de distancia o ciclistas no son muy rápidos, pero son constantes y ocupan más fibras tipo de las que tienen mitocondrias, las que se les llama fibras lentas. Mientras que la población en general, que no realiza un deporte en particular, tiene una mezcla de ambas. Aquí estamos viendo en esta imagen, solo para que le den una revisada, es bastante interesante como el tipo de deporte que una persona hace según su requerimiento de velocidad o de resistencia hace que una persona tenga más fibras de uno o de otro tipo. Así que ahora la pregunta interesante es, ¿uno nace con un tipo de fibra en particular y debe uno hacer esa actividad física, o puede uno hacer la actividad física que uno desee y las fibras van a cambiar? La respuesta es la número 2. Las fibras cambian y se vuelven oxidativas o glucolíticas según el tipo de actividad física que uno hace. En esta imagen, que es muy interesante, podemos ver cómo una persona que no hace actividad física tiene un número de mitocondrias y conforme empieza a hacer actividad física aumenta el número de mitocondrias. Así que la pregunta interesante aquí es, ¿cómo aumento el número de mitocondrias? ¿Por qué es importante la pregunta? Simplemente porque si yo aumento el número de mitocondrias en mi músculo, voy a tener más fuerza y resistencia. Además, si estamos hablando de utilizar la actividad física en balance energético, mientras más mitocondrias tenga, más ácidos grasos puedo oxidar. Y eso se traduce a disminuir peso y tallas. Así que es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo aumentar mi número de mitocondrias? Las mitocondrias es un organelo intracelular que se divide por fisión binaria. Quiere decir que una mitocondria se aumenta de tamaño y se divide en 2.
Pero para que pueda la célula aumentar el número de mitocondrias, se necesita aumentar el número de las proteínas específicas de la mitocondria. Esto que viene a continuación es muy importante. El DNA se transcribe a RNA y se traduce a proteína, la cual toma una función y viaja a la mitocondria. Así que la respuesta a la pregunta ¿cómo aumento el número de mitocondrias? Es estimulando la transcripción de los genes que van a dar lugar a proteínas mitocondriales.